Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, o de darles la bienvenida si es la primera vez que nos vemos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo turco, y sí, vamos a hablar de uno de los culebrones más sonados de la prensa del corazón en Turquía, la relación, o más bien, la supuesta no relación entre Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo este drama con palomitas en mano, preguntándose qué hay de cierto en todos los rumores. Así que hoy, después de investigar a fondo, de leer artículos, entrevistas y de analizar cada movimiento de estos dos talentosos actores, vamos a desmenuzar la situación y a ver si podemos llegar a la verdad. Prepárense para un chisme de alto calibre. Antes de que empecemos con todo, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del mundo del espectáculo turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna exclusiva y podrán estar al día con todos los chismes y novedades de sus actores favoritos. Suscríbanse ya mismo, es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy es una de esas que te enganchan desde el principio. Dos de los actores más populares y talentosos de Turquía, ambos con un carisma arrollador y una legión de fans en todo el mundo. Y por supuesto, ambos solteros, o al menos, eso creíamos. Los rumores sobre un posible romance entre ellos empezaron hace años, cuando ambos estaban en la cima de sus carreras. Se les veía juntos en fiestas, en eventos, y la química entre ellos era innegable. Los fans, como es natural, empezaron a fantasear con la idea de verlos juntos, de que se convirtieran en la pareja del momento. Pero la realidad, como suele pasar, fue mucho más complicada. Ambos negaron repetidamente los rumores, insistiendo en que solo eran amigos, que se respetaban y admiraban mutuamente, pero que no había nada más allá de una bonita amistad. Y así pasaron los años con los rumores y las especulaciones nunca del todo apagadas. Cada vez que se les veía juntos, las redes sociales explotaban, y los fans volvían a ilusionarse con la posibilidad de un romance. Pero ellos, fieles a su discurso, seguían negando cualquier relación sentimental. Entonces, ¿dónde entra la bomba turca que mencionaba en el título? Pues bien, recientemente Serine Sarıkaya dio una entrevista en la que por primera vez habló abiertamente sobre su relación con Altay Ulusoy. Y lo que dijo, amigos míos, fue bastante revelador. En esta entrevista Serine admitió que durante un tiempo sí que hubo algo más que amistad entre ella y Altay. No entró en detalles sobre cuándo o cómo empezó, pero sí confirmó que tuvieron una relación, aunque breve y discreta. Altay es un hombre maravilloso, un gran actor y una persona a la que admiro y respeto mucho, dijo Serine en la entrevista. Sí, tuvimos una relación hace tiempo, pero fue algo corto y que preferimos mantener en privado. No funcionó, pero siempre le tendré mucho cariño. Estas declaraciones, como pueden imaginar, causaron un auténtico revuelo en Turquía. Después de años de negaciones, finalmente Serine confirmaba lo que muchos fans sospechaban, que sí había habido algo entre ellos. Pero la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿por qué lo negaron durante tanto tiempo? ¿Por qué ocultaron su relación? Las razones, como suele suceder en estos casos, son múltiples. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy conocidas, y cualquier relación que tuvieran estaría sometida al escrutinio constante de la prensa y de los fans. Quizás prefirieron mantenerlo en secreto para proteger su intimidad y evitar la presión mediática. En segundo lugar, ambos estaban en momentos muy importantes de sus carreras, y quizás pensaron que una relación podría distraer la atención de sus proyectos profesionales. Es sabido que algunas productoras son reacias a contratar a actores que están involucrados en relaciones sentimentales, por miedo a que esto pueda afectar a su imagen o a su trabajo. Y en tercer lugar, y esta es mi teoría personal, quizás simplemente no estaban seguros de si la relación iba a funcionar a largo plazo, y prefirieron mantenerlo en secreto hasta que estuvieran seguros de que era algo serio. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Serine Sarıkaya finalmente ha roto su silencio y ha confirmado lo que muchos sospechaban. Y aunque la relación no funcionó, parece que ambos mantienen una buena relación de amistad y respeto. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensa Altay Ulusoy de todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado.
Algunos medios turcos han intentado contactar con él, pero el actor se ha negado a hacer comentarios. No sabemos si en algún momento romperá su silencio y dará su versión de la historia, o si preferirá seguir manteniendo la discreción. Lo que sí sabemos es que la confesión de Serínei ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con verlos juntos. Muchos esperan que esta confesión sea el primer paso para una posible reconciliación. Pero seamos realistas, las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Ambos están en momentos diferentes de sus vidas, con proyectos profesionales y personales muy distintos. Además, como hemos dicho antes, la presión mediática sería enorme, y quizás no están dispuestos a someterse a eso. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que la historia de Serínei Sarıkaya y Altay Ulusoy es un claro ejemplo de que la realidad a veces supera la ficción. Una historia llena de rumores, negaciones y secretos, que finalmente ha salido a la luz gracias a la valentía de una de sus protagonistas. Y hablando de valentía, quiero aprovechar este momento para aplaudir a Serínei Sarıkaya por haber roto su silencio y haber contado su verdad. Es admirable que después de años de mantener la discreción, haya decidido hablar abiertamente sobre su relación con Altay Ulusoy. Su confesión sin duda ha servido para aclarar muchas dudas y para dar un cierre a esta historia que ha mantenido en vilo a tantos fans. Y aunque algunos puedan sentirse decepcionados por el hecho de que la relación no haya funcionado, creo que es importante respetar la decisión de ambos de seguir caminos separados. Al fin y al cabo, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales sin la presión de tener que dar explicaciones sobre su vida personal. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Serínei Sarıkaya y Altay Ulusoy, y que hayan disfrutado tanto como yo analizando todos los detalles de este culebrón turco. Para resumir un poco, lo que hemos visto hoy es que Serínei Sarıkaya confirmó una relación pasada con Altay Ulusoy, relación que mantuvieron en secreto por diversas razones, probablemente relacionadas con la presión mediática y sus carreras profesionales. A pesar de que la relación no prosperó, parece que ambos mantienen una buena relación de amistad y respeto. Y aunque muchos fans sueñan con una reconciliación, las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de Serínei Sarıkaya? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para terminar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, espera. Que no se me olvide profundizar un poquito más en este drama. Porque la verdad, la historia de Serínei y Altay es mucho más compleja y llena de matices de lo que parece a simple vista. Para empezar, hay que entender el contexto del mundo del espectáculo turco, que es un universo aparte con sus propias reglas y dinámicas. En Turquía, las estrellas de la televisión y el cine son verdaderas celebridades, ídolos de masas cuya vida personal es objeto de constante escrutinio. La prensa del corazón es implacable y los fans, apasionados y exigentes, esperan ver a sus ídolos convertidos en personajes de cuento de hadas. En este escenario, cualquier relación sentimental se convierte en un asunto de interés nacional, y las parejas de famosos son sometidas a una presión enorme. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado al detalle, y cualquier desliz puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Por eso, no es de extrañar que Serínei y Altay hayan optado por mantener su relación en secreto durante tanto tiempo. Sabían que si hacían pública su relación, se convertirían en el blanco de todas las miradas, y que su intimidad se vería comprometida. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió la chispa entre estos dos talentosos actores? Pues bien, aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que Serínei y Altay se conocieron en el set de grabación de una serie de televisión. Ambos habían sido elegidos para interpretar a los protagonistas de la serie, y desde el primer momento la química entre ellos fue evidente.
Durante los meses que duró el rodaje, Serine y Atai pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo y momentos de diversión. Poco a poco, la amistad se fue transformando en algo más, y la atracción entre ellos se hizo irresistible. Pero como ya hemos dicho, ambos eran conscientes de los riesgos que implicaba una relación pública, y decidieron mantener su romance en secreto. Se veían a escondidas, evitaban aparecer juntos en eventos públicos y negaban cualquier relación sentimental ante la prensa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción, los rumores sobre su romance no tardaron en extenderse. Los fans, que no perdían detalle de sus movimientos, empezaron a sospechar que algo más que amistad unía a Serine y a Atai. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, y los medios de comunicación empezaron a investigar el tema. Pero Serine y Atai, fieles a su estrategia, seguían negando cualquier relación sentimental. Así pasaron los meses, con los rumores y las negaciones alimentando la curiosidad de los fans. Pero como suele pasar en estos casos, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y en el caso de Serine y Atai, la verdad salió a la luz gracias a una entrevista reveladora. Como ya hemos contado, Serine Sarikaya decidió romper su silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Atai Ulusoy. En esta entrevista, Serine admitió que, durante un tiempo, sí que hubo algo más que amistad entre ella y Atai. Sus palabras causaron un auténtico revuelo en Turquía, y las redes sociales se incendiaron con comentarios y reacciones. Los fans, que llevaban años esperando esta confirmación, no podían creer lo que estaban escuchando. Pero, ¿por qué Serine decidió romper su silencio después de tanto tiempo? Pues bien, según ella misma explicó en la entrevista, sentía que era el momento de ser honesta y de contar su verdad. Había llegado a un punto en su vida en el que ya no quería seguir ocultando su pasado, y quería cerrar este capítulo de su vida de una vez por todas. Además, Serine también reconoció que se sentía agradecida por el apoyo y el cariño que había recibido de sus fans a lo largo de los años, y que quería recompensarlos con su sinceridad. Sabía que muchos de ellos habían estado esperando esta confirmación durante mucho tiempo, y quería darles la satisfacción de conocer la verdad. Pero, ¿qué consecuencias tendrá la confesión de Serine? ¿Cómo afectará a su relación con Atai Ulusoy? Pues bien, estas son preguntas que aún no tienen respuesta. Por el momento, Atai Ulusoy ha optado por mantener el silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto. No sabemos si en algún momento romperá su silencio y dará su versión de la historia, o si preferirá seguir manteniendo la discreción. Lo que sí sabemos es que la confesión de Serine ha reabierto heridas del pasado y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con verlos juntos. Muchos esperan que esta confesión sea el primer paso para una posible reconciliación. Pero como hemos dicho antes, las posibilidades de que esto ocurra son escasas. Ambos están en momentos diferentes de sus vidas, con proyectos profesionales y personales muy distintos. Además, la presión mediática sería enorme, y quizás no están dispuestos a someterse a eso. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que la historia de Serine Sarikaya y Atai Ulusoy es una historia de amor y desamor, de secretos y mentiras, de rumores y negaciones. Una historia que ha mantenido en vilo a miles de fans en todo el mundo, y que ha demostrado que la realidad a veces supera la ficción. Y ahora, con la confesión de Serine, se abre un nuevo capítulo en esta historia, un capítulo lleno de incógnitas y de posibilidades. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjame tu comentario abajo.